que la primera vez que hice esto fue mucho más fácil. Últimamente me está costando sentarme a hablar. Hace un montón de semanas que lo vengo pateando, siempre con una excusa, pero la realidad es que no sé por qué siento que esta vez sentarme a hablar me está costando más que antes. Pero bueno, nada, cronológicamente la cosa fue así. Estaba escuchando un podcast que lo recomiendo mucho. En realidad es un podcast que yo escucho para dormir, que se llama Salud Mental. Y bueno, nada, la verdad es que es un podcast que es súper completo. Tiene como... el chico que lo hace es psicoterapeuta, algo así dice que es. Y hace este podcast y tiene como capítulos de todo tipo. Tiene estos capítulos que son para ayudarte a dormir, tiene capítulos que son para ataques de ansiedad, tiene capítulos que son a título informativo de diferentes cosas, tiene capítulos que son reflexiones. Por ejemplo, recién estaba escuchando uno que era como una reflexión que hace sobre la vulnerabilidad. Y me calzó justo con algo que me viene pasando estos últimos días, que ahora voy a eso, que va a ser básicamente el tema del cual va a tratar este video. Escuchar este chico hablando de la vulnerabilidad, relacionándolo internamente con este tema que quiero traer el día de hoy, hizo como que yo me pusiese internamente a reflexionar y dijera, bueno, es ahora o nunca, me siento a grabar y a hablar porque si no, no tiene sentido. O sea, empecé algo para después de un video dejarlo. No. Bueno, el tema en cuestión que vengo a traer a la mesa el día de hoy es la productividad. Después de el primer video que hice, que fue como a modo de introducción, donde literalmente siento que hablé de tantas cosas que nada quedó claro, bueno, después de ese video venía pensando en cuál era el siguiente tema del que quería hablar, porque mi idea era, a medida que yo fuese haciendo cosas, artísticamente hablando, proyectos, dibujos, lo que sea, como ir hablando de lo que me surgía en el proceso. Pero el tema es que sentarte a hacer algo es que te toca todas las aristas. Pero es que a medida que hago algo, o sea, literal, pienso demasiadas cosas, en el sentido de que todas estas semanas venía pensando en cuál era el tema del que realmente quería hablar. Es que en el interín como que fui pensando en estilo, las redes, qué sé yo, mil cosas, y finalmente me decidí por la productividad porque, a ver, adelantándonos un poco, es un tema que a mí personalmente me hace muy mal, y yo creo que muchos acá, de las 3 personas que me escuchen, pero no importa, yo agradezco igual, les debe pasar lo mismo. Y es que siento que incluso es algo que no solo nos afecta a todos artísticamente, sino en la vida en general, este tema de la productividad. Para recapitular, ¿por qué quiero hablar de la productividad? Porque una mezcla entre que estoy de vacaciones, y eso quiere decir, buenísimo, que tengo un montón de tiempo libre para sentarme a hacer cosas que a lo mejor hace rato tengo como en mi lista de cosas que quiero hacer, y normalmente en la cotidianidad, si bien se pueden hacer, te demoran más, no puedes dedicarle tanto tiempo porque entre que uno trabaja, entrena, etcétera, etcétera. Así que bueno, genial, tiempo libre. Y por otro lado se fusionó con tener 80 millones de ideas y tener 80 millones de intereses. Hay un término que está muy de moda últimamente, que es esto de ser como creativos multipotenciales, que básicamente es personas a las que artísticamente nos gustan como muchas cosas y no solo un tema en particular, no sé, que nos gusta escribir, pintar, la fotografía, dentro de pintar a lo mejor con diferentes materiales, no sé, en mi caso a mí me gusta con acuarelas, ahora también lo estoy haciendo digitalmente. Tengo como un cuaderno donde
van dibujos más grandes y elaborados, un cuaderno que es más chiquito donde hago como dibujos rápidos y esos los pinto con marcadores, o sea, muchos intereses, y eso hace que tenga muchas ideas y a veces inclusive como que machean, o sea, es como que involucra una con otra. Empecé a ver cosas en Pinterest donde fusionan a lo mejor como escanear ciertas cosas y después hacerlas en collage digital y a lo mejor escanear como un pedazo de algo que hayas escrito con, no sé, una entrada a un lugar al que fuiste, y en vez de hacerlo como en tu cuaderno y tenerlo como físicamente, lo haces digital y le da otro acabado, o sea, todo un mundo para explorar. Entonces quería probar a hacer algo así. A la vez estoy haciendo este curso para aprender a usar Procreate, entonces tenía como ese dibujo ahí para terminar. También como que quería empezar a dibujar otras cosas, porque a mí es como que estoy en el día a día y se me vienen ideas de cosas para dibujar y bueno, es como que quiero dibujarlas ya, es como también un poco la ansiedad. La cuestión es que tenía como muchas ideas de cosas que quería hacer en este tiempo libre y lo primero que hice fue, literal, antes de que yo empiece mis vacaciones, o sea, en la semana anterior, me hice una lista con todas las cosas que quería hacer. Hasta ahí no tiene nada malo, en realidad también soy muy de anotar mis ideas para no olvidármelas, pero el tema es en qué momento la lista deja de ser como una ayuda a memoria o una ayuda para organizarte y cuando empieza a ser como cuando empezás como a sentirte esclavo de esa lista de quehaceres. Yo había llegado a ese punto, me pasa muy seguido igual, no sé si a alguien más le pasará, pero a veces como que me voy muy hasta el otro extremo y la lista más que ayudarme me genera ansiedad, básicamente. Me había anotado 1.000.000 de cosas y uno, a ver, inclusive lo llevo un poco más. No estaría mal si yo pensase que esas cosas me las puedo distribuir a lo largo de mis vacaciones, que al final tengo 2 semanas de vacaciones. El problema es que yo el primer día de vacaciones ya quiero hacer todo. Pero en el interín, cuando llego a ese punto, me doy cuenta, porque me ha pasado en otros momentos, me ha pasado con todo tipo de listas, o sea, inclusive listas que son de quehaceres, pero no artísticos. Y cuando yo llego a ese punto, para mí lo más sano es borrarla. Así, o sea, parece que estoy loca porque hago una lista y después la borro, pero estaba haciendo mal la ansiedad. Y llego al siguiente punto, que es en el cual tengo todos estos proyectos en esta lista, o sea, antes de borrarla, y es como que en vez de, no sé, ayudarme o impulsarme a sentarme y hacer, es como que me congelan. Me explico, como que me frizan. Es como si hay tanta información que no sé por dónde empezar, y realmente yo soy muy de guiarme por lo que mi voz interior me dice, en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que tengo ganas de hacer ahora? ¿A qué tengo ganas de dedicarle mi tiempo en este momento? ¿Para qué estoy como energéticamente, digamos? O sea, ¿estoy para grabar así y hablar, o para ponerme a pintar, o estoy más para escribir, o bueno, en fin? Y en ese momento era como si hubiese tanta información y tanto ruido adentro mío, por supuesto, porque es algo interno, es un proceso dentro mío que no logro como entenderme, no entiendo con qué me quiero poner, o a lo mejor es como que yo a un punto en el que me hastía tanto, me sobrepasa tanto la situación que no hago nada. Espero que a alguien le pase y que se siente identificado, porque me siento como una loca, estoy para que me internen. Y cuestión, llegué a ese punto, ahí más o menos fue cuando, o sea, es ahí cuando yo digo, ok, no, la lista hay que borrarlo, y empezar como a trabajar internamente cómo salir de este estado como de estancamiento donde ya la situación me sobrepasó. Es trabajoso, es muy laborioso, estoy en mi 3er día de vacaciones. El primer día, como fuimos a pasear, nada, no, por suerte
no me tuve que fumar a mí misma, pero entre ayer y hoy, como que la voz interna, bueno, la cabeza básicamente me come. O sea, me estoy comiendo a mí misma la cabeza. También me pasa mucho esto de como me pongo a hacer otra cosa, procrastinando lo demás. No sé, limpiar la casa, cocinar, ordenar, lo que sea, con tal de como sentarme a dilucidar la situación o a ponerme a hacer algo de todo lo artístico, porque al final, o sea, loca, esperé todo este tiempo, las vacaciones, para poder aprovechar el tiempo y sentarme a hacer algo, lo que sea, y lo estoy como esquivando, o sea, no tiene sentido. Entonces estos 2 días estuve comiéndome la cabeza y en algún momento hice el clic. El clic en el que dije, bueno, a ver, ¿quién me apura? ¿No? O sea, ¿de dónde viene como esta...? Es como si fuese todo un círculo vicioso, porque es el querer todas las ideas que se me ocurren, tenerlas ya listas. Mucho hay atrás el querer como mostrárselas al mundo, normalmente es publicarla en redes, por eso en algún otro momento voy a hacer un video hablando sobre redes, porque las redes son una mierda. Bueno, esto, querer tener las cosas ya terminadas para poder mostrarlas, publicarlas en redes, también como para sacarlas de mi ser. Creo que a los artistas que estén escuchándome les debe pasar esta cosa de si se te ocurre algo necesitas como sacarlo de adentro tuyo, ponerlo tangible, en el sentido de si es un dibujo, si es una poesía, un poema, si es un libro, lo que sea, pero es como que al final es nuestra forma de expresión. Entonces, si no lo sacamos, es como que queda algo ahí, estancado dentro nuestro, como atorado dentro nuestro. Y todo esto más, y acá es donde voy a enganchar esto de la productividad, de decir, bueno, tengo tiempo libre porque estoy de vacaciones y tengo que aprovecharlo, pero cada segundo. O sea, típica que te sentís culpable si estás tirado en la cama mirando una serie, bueno, así, como no, ni descansar ni nada, o sea, tiene que ser como levantarme a las 8 de la mañana aunque esté de vacaciones y hasta que me voy a dormir, como usar todo el día para hacer mis proyectos y mis cosas, así sea como meterme 1 hora con cada uno de ellos, pero bueno. Y fue en ese momento en el que hago el clic que digo, ok, pero pará, ¿quién me apura realmente más que yo misma? Porque yo no le tengo que rendir cuentas a nadie. No es que todas las cosas que a mí se me ocurren son proyectos personales, o sea, al final ninguno es porque es para un cliente, por ejemplo, porque es trabajo. Entonces no tengo un deadline y no tengo a nadie a quien rendirle cuentas. ¿Qué? A la gente que me sigue en Instagram, o sea, si ellos ni siquiera saben qué es en lo que yo estoy trabajando. Además, eso es lo loco, no es que ellos saben como, Nikki se le ocurrió esta idea, la está trabajando y bueno, y a ver cuándo la publican. No, la gente no sabe, es algo conmigo misma. Entonces era como bueno, pará, nadie me apura, no le tengo que rendir cuentas a nadie, no tengo un deadline. Y lo más importante de todo, o sea, no pasa nada si no aprovecho cada segundo en como hacer estas cosas artísticas. Como no pasa nada si a lo mejor hubo un día que estuve todo el día en la cama mirando la serie, o me puse a hacer otras cosas y me puse a limpiar, o sea, como eso, como sacarle el peso de que si no aprovechas un segundo, el mundo va a explotar. Y ahí es donde hablo de productividad. Realmente esta cultura en la que estamos hoy en día de todo el tiempo hacer y que el otro vea que estamos haciendo y que el otro como que diga, wow, mira esta persona o este creador de contenido o este artista todos los días sube algo o todos los días tiene una hora terminada. Dudo que exista alguien así, pero bueno, se entiende a lo que voy. Es como eso, como esta cosa de todo el tiempo haciendo algo
y necesitando que los otros lo vean. Y es muy, muy dañino, muy dañino. Y estoy segura de que si alguien me está escuchando y pasó o pasa por lo mismo, va a coincidir conmigo en lo realmente dañino que es este como patrón de todo el tiempo estar produciendo. Y esto vale en todo en la vida, o sea, vale para la vida misma, no solo para la gente que somos artistas de algún tipo. Creo que esto se puede extrapolar a cualquier persona. Haga lo que haga, trabaje lo que trabaje, tenga el hobby que tenga. Este ritmo de siempre estar haciendo y siempre productivo es muy dañino, y a mí al menos personalmente me es muy dañino como a nivel mental y psicológico, y me puede llegar a generar hasta mucha ansiedad. Y estas son las cosas que me gustan además del arte, que te hace reflexionar en estas cosas y hace que te des cuenta de estas cosas, porque al final, como dije al principio de todo, cada vez que te sentás a hacer algo es que te enfrentás con todo a la vez, sea el proyecto que sea, o al menos a mí me pasa eso. O sea, me siento y me estoy confrontando con la ansiedad de querer todo ya, con la necesidad de tener que mostrar lo que hago y el resultado final y que sea perfecto, como la necesidad, eso, el perfeccionismo, el diálogo interno que siempre suele ser súper negativo porque somos nuestros peores críticos. O sea, el arte te enfrenta con todo eso. Y eso me gusta porque, si bien hoy estaba pensando mientras escuchaba el podcast que les dije al principio, que decía, bueno, me decía a mí misma que al final hace 2 días que me estoy comiendo la cabeza intentando entenderme qué me pasa como internamente, que llegué a ese punto en el que la situación me sobrepasó y necesito como volver a centrarme, digamos, y llegar a ese punto después de estar 2 días comiéndome la cabeza. 2 días en los que realmente la voz interna es insoportable, pero llegar a este punto en el que hago el clic, que me digo como, bueno, pero está bueno, me gusta que a pesar de 2 días en los que un poco la pasé como el orto, poder ver estas cosas de mí misma. Y al final es una posibilidad como de seguir aprendiendo de mí misma y no ser tan dura conmigo misma por estar 2 días comiéndome la cabeza o 2 días sin sentarme a hacer nada. Y así puedo seguir hablando del tema. Pero como no la quiero alargar, lo voy a dejar un poco acá, dando la conclusión. Y paréntesis, ¿por qué el podcast que estaba escuchando hizo que finalmente me siente a hablar para el video? Porque, bueno, estaba hablando, el chico del podcast hablaba de vulnerabilidad y como esta cosa de no siempre tener que mostrar que estamos bien, y que bueno, que ser vulnerable es como poder permitirnos decir que estamos mal, porque bueno, las otras personas como que se pueden sentir identificadas y al final, bueno, no me voy por las ramas, pero fue como un decir, ¿sabes qué? Hace 2 días que siento que estoy, bueno, mal, podría decirse mal, pero no mal, he estado peor, pero sí como así, como rara, como con este quilombo en la cabeza, y dije, bueno, es ahora o nunca. Creo que este debe ser el empujón que tengo que aprovechar para sentarme a hablar del tema. Y bueno, a modo de conclusión, simplemente decir esto, que la productividad es una verdad. Bueno, otra cosa que me acordé, antes de la conclusión, también me pasó que estaba viendo Pinterest y me apareció una frase que decía: la ambición sin acción es ansiedad. Y fue como, sí, totalmente. Que es básicamente lo que me pasó a mí, querer como muchas cosas y hacer muchas cosas y tener todas estas cosas terminadas, y al final te sobrepasa y terminas sin accionar, sin hacer nada, y te genera ansiedad. Es que eso es la productividad a modo de conclusión. Algo que, a ver, me lo pueden
contraargumentar y pueden decirme que tiene un punto positivo y estoy como abierta a escucharlo o leerlo, pero en este momento en el que yo sentí que esta cosa de productividad me sobrepasó, siento que es como muy mala y que puede causarnos como mucho malestar y que es importante que podamos encontrar nuestras herramientas para salir de ahí y no pensar que siempre tenemos que estar haciendo cosas y que siempre tenemos que estar mostrándole a los demás que estamos haciendo cosas y que somos súper productivos y que está bien también no hacer nada y a lo mejor malgastar tu tiempo en Instagram o en una serie en vez de estar como un robot pensando que dándote con un látigo porque no estuviste, no sé, pintando tu próxima obra maestra en esa hora que estuviste mirando un capítulo de la serie. ¿Se entiende? Así que nada, dicho eso, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme nuevamente y bueno, nada, nos vemos la próxima.